Dios les bendiga a todos los hermanos que se encuentran en este espacio tan especial que el Señor Jesús nos permite el día de hoy. Es para mí un gusto poder saludar a todos los hermanos de la iglesia del 12 de octubre en los patios. Qué bendición tan hermosa que el Señor nos regala de poder compartir. Mi nombre es Karina Fernández, soy psicóloga de profesión. Y por la gracia del Señor hago parte de la asesoría profesional de escuela dominical de nuestro distrito número 13. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial, un tema que han escogido los líderes de la congregación local para compartir con ustedes, y es muy interesante, y es la formación espiritual de nuestros niños. Vamos a hablar un poco de la formación y de las personas que hacen parte, de esos equipos que hacen parte de la formación de los niños y de las niñas de nuestra iglesia. Entonces, dentro de esos actores que participan en la formación de nuestros niños, pues vamos a identificar algunos y vamos a observar también. Estamos en una escuela de padres, vamos a analizar un poco a la luz de la palabra de Dios cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres en la formación espiritual de nuestros hijos. Entonces, para iniciar voy a invitarlos a que abramos la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, el versículo 3. Versículos 3, del versículo 3 al versículo número 9. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí observamos dentro de la palabra de Dios, cuando Dios de hecho le está dando a conocer a los israelitas cada uno de los mandamientos, les señala en el capítulo número 6 el gran mandamiento, y les dice específicamente a los padres cómo deben actuar justamente en esa formación de sus hijos. Entonces, a manera de introducción, quiero contarles a ustedes que nosotros desde que un niño nace hasta que se convierte en un adolescente, en un adulto, en un anciano, está en un proceso de formación. Nunca dejamos de aprender. Los seres humanos, dentro de nuestras capacidades cognitivas que poseemos, tenemos grandes capacidades para reinventarnos, para aprender, para desaprender, y cada día vamos en la construcción entonces de aprendizajes nuevos, de experiencias nuevas, que nos permitirán entonces un crecimiento tanto cognitivo como personal, como social, como espiritual. Pero dentro de esa formación hay diferentes actores que convergen o que participan en la formación de nuestros hijos, en esos aprendizajes que se adquieren. Uno de esos actores, que de hecho es bien representativo para nosotros, son las escuelas o la educación básica, primaria, básica, secundaria, la universidad, las personas que de pronto quieren participar de diferentes aprendizajes a nivel académico, ¿sí? Básicamente, la educación es un derecho, y muchas personas mandan a sus hijos a las escuelas para que aprendan diversos aspectos y diversas cosas que le van a ayudar como ser humano y cognitivamente a crecer y a formarse como un individuo consolidado. Entonces, el primer actor que vamos a analizar esta noche es
la escuela o es el colegio y son los maestros que participan en esa formación. Dentro del colegio aprendemos diversas cosas, pero no aprendemos cosas de carácter muchas veces espiritual. A veces observamos que hay ciertas materias como ética, como religión, que tratan de una u otra manera de que los niños y las niñas aprendan de pronto algo de la palabra de Dios, algo de la Biblia, pero no observamos que haya una dedicación total al aprendizaje y a la enseñanza de esos principios bíblicos correctos. Sin embargo, es tan importante esos aprendizajes académicos y esos aprendizajes cognitivos que nos permiten un crecimiento, que nosotros sabemos como padres e identificamos que le enviamos los niños al colegio o enviamos los niños a la escuela porque necesitamos que ellos aprendan o adquieran ciertos conocimientos de tareas específicas o áreas específicas, como la matemática, como las ciencias naturales, como las ciencias sociales, como biología, como química, como física. Entonces, este primer actor que observamos es un actor, o son actores, en este caso los maestros, dedicados específicamente a la formación de conocimientos académicos, ¿verdad? Y nosotros como padres lo tenemos claro. Los chicos van al colegio a aprender lo que se requiere académicamente. Aprender a sumar, aprender a leer, aprender a restar, aprender a multiplicar, ¿verdad? Y un sinnúmero de aprendizajes netamente académicos. Los segundos actores que participan en la formación de nuestros hijos son actores sociales. Dentro de esos actores encontramos amigos de la escuela, amigos del vecindario, amigos o familiares, primos, y esas relaciones vinculares que se generan con personas fuera del núcleo familiar, pero que permiten que los niños aprendan, crezcan y se formen socialmente, ¿sí? Y es a través de este conocimiento que adquieren en la relación con esas otras personas que los niños se fortalecen en competencias como la empatía, la compasión, la amistad, ¿verdad? Y permite entonces estas relaciones y estos actores que son los amiguitos que tienen, los familiares, los primos, permiten un crecimiento entonces de lo que sería la vida social y el aprendizaje que requieren ellos desde unas características sociales, de relaciones, de vínculos, de afecto que se puedan llegar a generar con otras personas. Para ninguno de nosotros es un secreto que este tipo de actores sociales pueden ser en cierta medida positivos para nuestros hijos y en cierta medida pueden llegar a ser negativos. Muchas de las conductas que aprenden los adolescentes o nuestros niños dependen del tipo de relación que se genera en el día a día con esos amigos, con esos compañeros de colegio, con esos familiares con los que conviven y están entonces cerca de ellos, y que en ese aprendizaje, en esas experiencias que se generan entre ellos, hay unos aprendizajes, a veces buenos y a veces no tan buenos. Se han identificado en algunas conductas un poco desadaptativas en los adolescentes y en los niños, que muchas de ellas dependen de la presión social que se ejerce sobre ese adolescente y sobre ese niño. En muchas ocasiones, por ejemplo, en el caso del consumo de sustancias, se ha identificado que estos menores que inician su consumo entre los 10, 11, 12 años, lo han iniciado por motivación o por el impulso que le genera que otro compañero también consuma. Entonces, ese simple ejemplo nos permite ver que estos actores, que son los amigos de nuestros hijos, esa red social que se ha creado en torno a ellos, generará un impacto en las conductas que desarrolle cada uno de mis hijos o de sus hijos, usted, hermano, que me está escuchando. Por eso es tan importante entonces identificar este tipo de aprendizaje que se genera en estas redes sociales. Son aprendizajes de tipo vincular, de tipo social. Otros de los actores que se identifican
en el aprendizaje de nuestros hijos es el aprendizaje espiritual, ¿sí? De hecho, la iglesia juega un papel muy importante en la generación de reuniones, de congregación, en la generación de un culto. Nos permite un crecimiento de nuestros hijos al escuchar la palabra de Dios. El asistir a la iglesia, el escuchar al pastor, el escuchar a los hermanos predicar, adorar, permite entonces un crecimiento espiritual de nuestros hijos. Sin embargo, este tipo de actores como el pastor, como los hermanos de la congregación, juegan un papel de reforzadores de ese aprendizaje espiritual. Y ya lo vamos a ver porque es un aprendizaje complementario, reforzador, más allá de un aprendizaje directo de la palabra de Dios. Sin embargo, no podemos, tal vez no podemos desconocer de que el venir al culto, de que escuchar la palabra de Dios puede llegar a generar un gran impacto en la vida de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros adolescentes. Entonces, como tercer actor tenemos la iglesia, los pastores, los hermanos y estas redes que también se forman y que permiten un crecimiento espiritual. Ahora tenemos un cuarto actor súper importante y son los padres desde esa relación de núcleo familiar. Ahorita hablábamos de los familiares externos, un poco lejanos, o esas redes sociales o esos vínculos que se generan de manera social. Pero aquí nos vamos a detener como cuarto actor en identificar esas personas que están inmediatamente con el niño, niña o adolescente. Y esas personas son las personas que conviven con el niño, ¿sí? La mamá, el papá, los hermanos o los abuelos, en el caso de los niños que de pronto no convivan con papá y con mamá. Entonces, este cuarto actor es el actor más importante de los conocimientos o de la adquisición de conocimientos espirituales que se forman en los niños y en las niñas. Porque más allá de un aprendizaje académico, más allá de un aprendizaje social y más allá de un aprendizaje de la palabra de Dios, este cuarto actor tiene un tinte especial. Número uno, por el tiempo con el que convive el menor con ellos. El tiempo que tenemos nosotros los papás y nosotros, tal vez el cuidador principal que tenga el niño, el tiempo que convive con el menor. Si nosotros hacemos cuentas o hacemos una diferencia entre lo que tarda una escuela dominical, que puede llegar a ser 1 hora, media hora cada 8 días, o en tiempos de pandemia tal vez más de 4 horas al mes no será, ¿cierto? Tal vez a través de la virtualidad. Esto no es comparable con el número de horas que nosotros como padres convivimos y tenemos con nuestros hijos. Por eso este cuarto actor, que es usted, papá y mamá, es el actor principal en el aprendizaje espiritual de nuestros niños y nuestras niñas. ¿Por qué es tan importante este actor? Para cualquier proceso de aprendizaje se requiere la vinculación afectiva. Muchas investigaciones demuestran que entre mayor calidad de vínculos afectivos haya entre quien emite la enseñanza y quien la recibe, va a permitir entonces una adquisición mayor de conocimientos. Y cuando hablamos de relaciones vinculares y cuando hablamos del afecto mismo, ¿cierto? Nos damos cuenta de que no hay amor más grande, no hay afecto más puro, más significativo que el que tienen entonces los niños y las niñas y sus padres, ¿sí? Entonces, el tiempo es significativo, los vínculos son fuertes. Y número 3, los papás y las mamás tienen una responsabilidad delante de Dios con la formación de los niños y las niñas.
Es triste a veces escuchar padres decir, no, es que yo no le enseño la palabra de Dios a mis hijos porque quien tiene esa responsabilidad es el maestro de escuela dominical. Y qué errados estamos porque si nosotros analizamos la palabra de Dios, no existen ejemplos de la palabra de Dios literales que nos indiquen que habían maestros de niños en algún momento de las historias bíblicas, o que los papás israelitas, por ejemplo, enviaban a sus hijos a la escuela dominical para que otros israelitas fuera de su casa les enseñaran la palabra de Dios. ¿Y saben por qué no existen esos ejemplos? Porque las indicaciones de Dios para el pueblo de Israel eran claras. Y les voy vamos a volver a este texto inicial que leíamos en el libro de Deuteronomios, el capítulo 6, y es tan específico lo que Dios le indicaba al pueblo de Israel. O sea, era tan específico decirles que tú como papá te tienes que responsabilizar de tus hijos, de la formación espiritual de tus hijos. Dice el capítulo 6 de Deuteronomios: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y sus mandamientos que yo te mando. O sea, Dios les mandaba que tenían que guardar no uno ni dos, sino todos los estatutos y los mandamientos que yo te mando. Dice, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Miren la carga de responsabilidad que Dios le da a los padres israelitas en este versículo número 2. Dice, para que temas a Jehová tu Dios. O sea, hay un temor como base a Dios. Dice, guardando todos, no uno, repito, no dos, todos tus estatutos y sus mandamientos, ¿cierto? Que yo te mando tú, o sea, el papá debe guardarlo primero, luego tu hijo y el hijo de tu hijo, para que sean prolongados tus días. Y aquí hay algo tan importante, hermanos, que quiero que analicemos en esta parte, y es que la palabra de Dios, es que Dios es tan soberano y es tan sabio, y le dice al pueblo de Israel, primero los guardas tú. Y es ahí uno de los aspectos más importantes del aprendizaje de la palabra de Dios, y es que yo como papá debo ser ejemplo para mis hijos. Cuando yo voy a enseñar la palabra de Dios, y nosotros desde la psicología lo llamamos aprendizaje vicario o aprendizaje por imitación, todos los seres humanos desde que nacemos empezamos a imitar lo que observamos. Si ustedes notan, los niños de, no sé, 1 año, 9 meses, si tú aplaudes, ellos empiezan a aplaudir porque observan que tú estás emitiendo un movimiento. Si tú sonríes, ellos sonríen. Y así sucesivamente, cuando vamos creciendo, notamos que los niños se ponen la corbata del papá, que los niños se ponen las camisas de los papás, que los niños se pintan el bigote, porque empiezan a imitar cada una de las acciones de los padres, ¿sí? Las niñas empiezan a ponerse los tacones de la mamá, a usar las carteras de la mamá, y empiezan entonces a imitar a esta persona con el teléfono, porque observan a sus papás contestando su teléfono celular, porque todos los seres humanos aprendemos por imitación. ¿Y quiénes son los primeros modelos de los hijos? A quienes imitan los niños y las niñas, a sus padres. Así que si traemos esto a la palabra de Dios y al aprendizaje de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que yo como papá necesito, y Dios me manda que yo primero sea un ejemplo para mis hijos. Si tú quieres enseñar la palabra de Dios a tu hijo y quieres enseñarle a orar a tu hijo diariamente, pero tú no oras, tu hijo nunca te ve orar,
entonces tu hijo muy probablemente no lo va a hacer. Pero si tu hijo ve que todos los días tú vas a la presencia de Dios, te arrodillas, oras, que oras de madrugada, que oras en la noche, que oras al despertar, al acostarte, tu hijo observará esto y muy probablemente lo va a imitar. Y yo sé que usted, hermano, que me está escuchando, muy probablemente haya sido criado en un hogar cristiano, y yo lo tengo como ejemplo de siempre recordar a mis papás orando de madrugada, y eso para toda la vida se te queda y empiezas entonces a practicar lo que tus padres han hecho. Si le quieres enseñar la palabra de Dios, siéntate con ellos y enséñales la palabra de Dios, porque es que somos modeladores de la conducta, ¿sí? ¿Y cómo se modela una conducta? ¿Cómo se corrigen? A través entonces del ejemplo. Y nosotros como seres humanos hoy en día podemos cambiar porque tenemos la capacidad para hacerlo, para transformar mi realidad y para decir hasta hoy lo hice así, o hasta hoy no le mostré a mi hijo, no me mostré como un ejemplo bueno delante de los ojos de Dios, y hoy voy a cambiar y me voy a transformar y voy a ser un ejemplo para mi hijo. Entonces Dios en este espacio de la palabra del Señor, cuando le indica a Israel que le enseñe a sus hijos, primero les dice para que guardes sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Dice tú, o sea, tú primero guárdalos. Dice tu hijo, o sea, el hijo que viene, tu hijo, ese que tienes, esa niña, ese niño, ese adolescente que tienes, dice, y el hijo de tu hijo. Y es que eso es tan importante. La formación espiritual de los hijos es tan importante que trasciende de generación en generación. Y a veces decimos nosotros, pero qué tan importante va a ser que yo ore, que yo le muestre a mi hijo que oro. Resulta que eso que tú haces hoy, eso que tú estás practicando hoy, se va a quedar grabado en el corazón de tus hijos, y tus hijos, entonces cuando tengas sus hijos, también va a sembrar esa semilla de la palabra de Dios, va a formar a sus hijos espiritualmente. Entonces esto no es nada sencillo, esto trasciende a la vida de las personas que vienen detrás de nosotros. Y por eso es tan importante que nosotros como padres nos pongamos el overol de padres y padres cristianos que permitan, que enseñen y que trasciendan en la vida de sus hijos con el ejemplo, con esa capacidad de entrega por enseñar a los hijos la palabra de Dios, porque a veces no hay tiempo, a veces nos madrugamos al trabajo, llegamos cansados y preferimos a veces prender la televisión, observar una película, un programa de televisión, y no nos damos a la tarea. Pasa todo el día y estamos tan cansados que no nos damos a la tarea de formar a nuestros hijos espiritualmente, cuando de aquí va a depender todo el desarrollo espiritual, afectivo, emocional, porque cuando estamos bien con Dios se pueden regular las emociones. Cuando estamos bien con Dios no hay tristeza. En la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Entonces esta parte espiritual es tan importante que puede llegar a trascender en la vida total de mi hijo, en todas las esferas. Aprender a depender de Dios, aprender a vivir cerca de Dios, aprender a confiar en Dios, aprender a dejar todas sus emociones, sus tristezas, sus fracasos, tal vez las cosas que a veces no salen bien. Cuando les enseñamos a nuestros hijos a dejar todas estas cosas negativas que a veces nos pasan en la vida y que son inevitables, en la presencia de Dios, esto va a trascender de manera que tu hijo se sienta bien, se sienta feliz aún en medio de circunstancias difíciles. Y dice la palabra de Dios: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. O sea, no solo te quedes con enseñar, o sea, ponlo por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dice: oye Israel, y cuida de ponerlos por obra. Y hablábamos ahorita de eso, de traer entonces todas esas enseñanzas que yo tengo en el corazón y practicarlas, y que mis hijos lo observen y lo vean y digan: wow, yo tuve un papá que siempre fue fiel a Dios. Qué lindo es escuchar a veces a
a los padres, hablar bien de sus hijos, de que son buenos cristianos, pero más lindo es escuchar hablar a los hijos. Casi siempre lo observamos cuando fallece un hermano cristiano y dan las palabras a los hijos, y qué lindo es escuchar muchas veces a esos hijos decir, sepultamos a un hermano, a un padre, a un ejemplo, a un servidor de Dios, a alguien que entregó su corazón a formarnos para ser buenos cristianos. O sea, qué lindo que cuando nosotros tal vez fallezcamos, porque no somos eternos, haya dentro de la memoria de nuestros hijos esa representación tan hermosa de lo que fuimos mientras vivimos. Y es ahí donde se genera una pregunta bien interesante, y es, ¿qué va a decir nuestro obituario? O sea, ¿qué va a decir esa placa que nos van a colocar? ¿Qué va a decir esa tumba de nosotros? ¿Sí? ¿Qué tanto trascendimos para nuestros hijos? ¿Qué tan buenos padres fuimos? ¿Qué preocupados estábamos nosotros por la formación integral de nuestros hijos? Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis. O sea, eso tiene una trascendencia también en la multiplicación de los que vienen, en los hijos que vamos a tener en nuestras generaciones venideras. Dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y vea que cuando le envía este mandato a los padres de Israel en este tiempo, Dios se da la tarea de recordarles de que también hubo unos padres atrás, en unas generaciones pasadas, que enseñaron la palabra de Dios y que temieron a Dios. Dice, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, reiteramos esto, se forja de generación en generación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En esa formación espiritual de sus hijos, nunca olvide formarlos doctrinalmente, formarlos no solamente en buscar a Dios, en acercarse a Dios, porque ahora hay mucha gente que enseña eso, sino cuídese también de enseñarle la sana doctrina de la palabra de Dios, la unicidad de Dios, que Dios es uno, que uno es su nombre, que aprendan a identificar entre las muchas posiciones religiosas y doctrinales que existen en el mundo, cuál es la doctrina verdadera de la palabra de Dios. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No olvides enseñarle a tus hijos a través de tu ejemplo, de la palabra, del hablar, del conversar, de mantener esas tertulias, de escuchar a tus hijos, de sentarse en el comedor a estudiar la palabra de Dios. No olvides y reitérale siempre que debemos amar a nuestro Dios de todo nuestro corazón y de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, de recordarles que nosotros no servimos a Dios a medias, no vivimos para Dios a medias, no vivimos de todo nuestro corazón. Dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, sin reservarnos nada. Todo se lo debemos a Dios y le servimos y le amamos con todo nuestro corazón, con todo lo que somos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y estas palabras, papá y mamá que me escuchas, estarán en tu corazón primero, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Es que la casa, aunque vivas en una casa humilde, aunque vivas en una casa muy sencilla, tu casa es un sitio especial, porque allí pasas el tiempo con las personas que amas, allí descansas, allí duermes. Y por eso es tan importante que tu casa se convierta en un altar para Dios. Saca tu espacio para hablar con tus hijos de la palabra de Dios, porque es que Dios te lo está mandando hoy. Dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, cuando te sientes a almorzar,
cuando tengan un espacio para platicar, cuando tal vez vayan a ver algo de televisión y prefieran primero estudiar algo de la palabra de Dios, o si has tenido una experiencia con Dios ese día en que te sientas con tus hijos en el comedor o en la mesa y quieres contarla, tienes que contarla. Oye, hijos, hoy no teníamos para almorzar, por ejemplo, pero el Señor hizo algo extraordinario. Le pedí a Él con fe y el Señor me mandó la provisión, y hoy eso que estás comiendo, esa carne, ese huevo, ese pollo que estás comiendo, es provisión de Dios. O sea, necesitamos hablar. Las relaciones de los seres humanos se forman a través de la palabra. O sea, yo puedo conocer lo que otra persona está pensando porque me lo habla, porque me lo verbaliza. Y el aprendizaje y los conocimientos se transmiten de generaciones en generaciones y de persona a persona a través de la palabra, a través del lenguaje. Entonces, por eso la palabra de Dios es tan reiterativa y dice, oye, tienes que repetirlas. Y entonces este repetir me está indicando que no tengo que hablarlo una vez, tengo que repetir cuantas veces sea necesario para que ese niña o adolescente me esté escuchando y pueda adquirir, entonces asimilar ese conocimiento. Dice, y andando por el camino también puedes hablarle la palabra de Dios a tus hijos. Es que, hermano, no me queda tiempo. Háblale en el camino, háblale mientras lo alistas para el colegio, háblale estando en la casa mientras lavas la loza, ponle música, ponle una predicación, háblale mientras los estás llevando a la escuela. Háblale que Dios es bueno, Dios te va a guardar, Dios te va a ayudar en esa evaluación, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande. O sea, estando también de camino podemos hablar de la palabra de Dios. O sea, Dios hasta nos da ideas de cómo lo podemos hacer. Dice, y al acostarte y cuando te levantes. Es importante que nuestros hijos cada vez que vayan a descansar, vayan en su pensamiento, entendiendo lo grande y lo maravilloso que es Dios. Tenemos muchos niños actualmente con ansiedad, no pueden dormir, tienen nervios, muchos niños expuestos a veces a películas de terror porque sus papás los ven y quedan traumatizados con un estrés que les genera el recordar ese tipo de imágenes de contenido equivocado, que a veces nosotros mismos como papás le hemos puesto a nuestros hijos. Tenía de hecho un caso hace un tiempo, resulta que el niño había observado esta película con su mamá y con su papá de Chucky, y resulta que el niño estaba gravemente ansioso, no podía conciliar el sueño, no podía dormir solo y tuvimos que hacer un trabajo bien arduo con él. Entonces, ¿por qué en lugar de ver películas de terror no nos acercamos a nuestros hijos y le hablamos de lo lindo y de la presencia de Dios, que es tan hermosa, que lo llena todo, que nos da la tranquilidad que necesitamos? Entonces, hermano y hermana, Dios también te pide que cuando te acuestes y cuando te levantes, hables la palabra de Dios. Recordemos que esta responsabilidad no es de nadie más, sino de tú como papá y tú como mamá. No son los maestros de escuela dominical, no es el pastor, no es el profesor de religión, no son los amigos, no son los tíos, no son los primos. Eres tú como papá y como mamá quien tiene una responsabilidad delante de Dios y delante de tu hijo, porque Él está anhelando y necesitando de que tú le formes espiritualmente. Y algo bien lindo que dice, y las atarás como una señal en tu mano. O sea, la palabra de Dios va a estar atada a tu mano como una señal y estarán como frontales entre tus ojos. Qué linda la palabra de Dios, dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué bonito es uno llegar a veces donde los hermanos a visitarlos y ahí tienen sus cuadros en sus cuartos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo en mi casa serviremos al Señor. Y es tan bonito ver que aplicamos la palabra de Dios.
que enseñamos a nuestros hijos lo que tenemos que enseñar. Entonces, mis hermanos, para concluir, hay muchos actores en el aprendizaje de nuestros hijos. La escuela, los amigos, los familiares lejanos, la iglesia tal vez, pero hay un actor principal aquí y es papá y mamá en la formación espiritual de nuestros hijos, como ejemplo a través del afecto. Y hablando del afecto y de los vínculos familiares, no enseñes la palabra de Dios con rabia, no enseñes la palabra de Dios con ira. Si van a hacer un devocional, no te pongas bravo o enojado porque tus hijos no vienen inmediatamente, o no los regañes porque esto genera un rechazo a la palabra de Dios. Trata a través del afecto y del amor enseñar lo que es Dios. Dios es amor y el Señor, si nos tiene tanta paciencia a nosotros los adultos, no me imagino el amor que siente por nuestros niños. Entonces, como papás enseñamos a través del afecto, a través del amor, a través del ejemplo, a través de la práctica diaria de los principios cristianos. Entonces, instruye al niño, en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruyamos a los niños en el camino de ellos, en su formación diaria, en la que convergemos muchas personas, pero que papá y mamá son los principales responsables, y vamos a ver que Dios nos va a respaldar y que vamos a tener hijos victoriosos en Dios. Estamos en medio de una sociedad mala, estamos en medio de lobos rapaces que muchas veces quieren robar el alma de nuestros hijos en los colegios, los compañeros, la sociedad como tal está mal, está lejos de Dios, pero son los principios y los valores cristianos que se aprenden en casa los que van a permitir que nosotros como seres humanos cristianos, como hijos de Dios, crezcamos para bien, para estar con el Señor, para alcanzar entonces esa salvación de nuestra alma, esa salvación que necesitamos. Quiero compartir con ustedes una historia muy chiquita que la vi en una red social hoy y me llamó mucho la atención. Y quiero compartirla con ustedes a manera de ejemplo de lo importante que son los principios que se aprenden en casa y cómo pueden trascender en la conducta de los seres humanos. Dice así: el representante de Kenia estaba solo a unos metros de la línea de meta, pero se confundió con la señalización y se detuvo pensando que ya había completado la carrera. Esto hablando de personas atletas, dos atletas que iban corriendo. Dice: el deportista español Iván Fernández estaba justo detrás de él y al darse cuenta de lo que estaba sucediendo comenzó a gritar al keniano para que continuara corriendo. El keniano iba muy rápido, iba más rápido que el español, pero se confundió con una señal y antecitos de llegar a la meta se detuvo y no siguió corriendo y no completó la meta. Entonces dice que Iván Fernández empezó a gritar a ese keniano para que continuara corriendo porque no había terminado, pero Mutai no sabía español y no entendió. Entonces el español lo empujó hacia la victoria. Entonces el keniano se detuvo y el español llegó y vio que no había terminado y que él iba primero y lo empujó hacia la victoria. Un periodista le preguntó a Iván, al español: ¿por qué hiciste eso? Iván respondió: mi sueño es que algún día podamos tener una especie de vida comunitaria. El periodista insistió: ¿pero por qué dejaste ganar a Kenia? Iván le contestó: no lo dejé ganar, él iba a ganar. El periodista volvió a insistir: pero podrías haber ganado. Iván lo miró y respondió: ¿pero cuál sería el mérito de mi victoria? ¿Cuál sería el honor de esa medalla? Y miren esta pregunta: ¿qué pensaría mi madre de esto? Los valores se transmiten de generación en generación. ¿Y tú qué valores le estás enseñando a tus hijos? Y esta es una historia secular, pero nos permite ver que los principios que se adquieren en casa trascienden en la conducta de nuestros hijos cuando crezcan.
Si quieres hijos victoriosos y si quieres buenos cristianos, empieza hoy desde tu casa, desde la formación de tus hijos. Entonces es tan bonito reconocer que a veces hemos fallado delante de Dios y que no hemos hecho las cosas como deberíamos. Pero es más hermoso aún reconocer las cosas y hacer algo por transformarlas y cambiarlas. Así que yo te invito hoy, papá, mamá, para que nos transformemos, para que recapacitemos y para que entendamos lo importante de la formación espiritual de nuestros hijos. Y quiero invitarte, acompañarte para que le demos una oración al Señor y le digamos: Señor, hasta hoy tal vez he fallado. Hasta hoy tal vez he dado mal ejemplo a mis hijos porque grito en casa, porque no nos respetamos como papás, porque peleamos, porque discutimos, porque no oramos al acostarnos, porque casi no oramos tampoco cuando nos levantamos, porque nunca nos reunimos a leer la palabra de Dios y muchas otras cosas que pasarán en tu casa, porque cada casa y cada hogar es especial y es único. Y solamente tú lo conoces y conoces los inconvenientes y las muchas cosas que allí suceden. Pero vamos a poner delante de Dios a tu familia, tu hogar, tu casa y a tus hijos. Y vamos a decirle: Señor, perdóname, pero permíteme cambiar. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, estamos delante de tu presencia reconociendo, Señor, que somos seres humanos a veces con dificultades, con errores, con faltas, Señor. Pero hoy nos has hablado y hemos reconocido, Señor, la importancia de como papá, Señor, formar a nuestros hijos, de la responsabilidad que nos has dado, Señor, de formarlos espiritualmente. Permíteme, Señor, día a día corregir mis errores. Permíteme ser un mejor cristiano. Permíteme ser un ejemplo para mis hijos, porque necesitamos de ti. Que tu presencia no se vaya de nuestra vida, de mi casa, de mi hogar, Señor. Si he fallado y he cometido errores, perdóname, Señor Jesús. Perdóname y permíteme remediarlos, Señor, y ser un ejemplo para mis hijos, Señor. Permíteme, Señor Jesucristo, enseñar tu palabra tal y como lo has indicado y como nos has enseñado en tu santa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Un saludo muy especial para todos. El Señor Jesús les bendiga.